Bendito sea el nombre del Señor, a Él sea toda la gloria. Bien, si la tos nos deja, vamos a intentar compartir la palabra del Señor hasta donde podamos y vamos a continuar con nuestra exposición de la primera carta de Juan. Así que primera de Juan, capítulo 5, y vamos a hacer la lectura en bloque de lo que entiendo que forma parte de un mismo principio, aunque hay mucho contenido. Vamos a hacer la lectura desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Primera de Juan 5, del 6 al 12. Dice la palabra del Señor así. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Amén a su palabra. Bien. La semana pasada estuvimos atendiendo los 5 primeros versículos de este capítulo 5 de Primera de Juan. Amén. ¿Estamos aquí, sí, centrados? Gloria al Señor. Pudimos ver en ellos una vez más cómo el apóstol reitera en la idea del amor a Dios y el amor al prójimo. El amor al prójimo y el amor a Dios. Como se retroalimentan y no se puede tener una cosa sin tener la otra. Quien tiene una y le falta la otra no tiene el amor de Dios verdadero. Se necesita amar a Dios y amar al prójimo para tener el amor que Dios deposita en el corazón de los regenerados. ¿Cuántos lo creen? Pudimos ver cómo el apóstol hace énfasis en que guardar sus mandamientos no está desasociado de dicho amor, sino todo lo contrario, que el que guarda mandamientos manifiesta el amor verdadero, porque no se puede decir amo a Dios o amo a mi prójimo y no actúo conforme la ley me dicta respecto a este amor que tengo que manifestar en cuanto a Dios y en cuanto al prójimo. Porque el amor no es el amor de Hollywood romántico, es un amor de pacto, es un amor sacrificial que actúa en consecuencia. Pero sobre todo, en ellos encontramos cómo el autor hace énfasis en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es el centro, el epicentro, enseñando que la fe, la cual te da la victoria, recuerdan, esta es la victoria, nuestra fe. Y esta fe que te da la victoria es una fe que única y exclusivamente tiene que estar depositada en el Mesías, identificado como Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. La lectura que hemos hecho hoy nos arroja varias cuestiones que tenemos que atender y no lo vamos a hacer en absoluto de una, y menos con esta tos persistente que tengo. En el día de hoy probablemente solo atenderemos lo que nos dice el versículo 6. Y repite en versos que le siguen en cuanto a lo que significa el agua y la sangre. En otras palabras, intentaremos contestar a la pregunta de por qué Juan hace alusión a que Jesús vino por medio de estos dos elementos.
en un siguiente sermón. La verdad que he intentado pues recopilarlo todo en uno, pero va a ser demasiado y no me encuentro como para hacerlo así. Por tanto, en un siguiente sermón estaremos atendiendo todo lo relacionado con la controversia conocida como la coma juanina, que aunque no lo sepan, ya lo sabrán cuando lo explicamos, que encontramos en el versículo 7 y parte del versículo 8, o partes del versículo 8. Y por último, intentaremos abordar, en un tercer sermón, todo lo relacionado con el testimonio, que es el eje central de la lectura completa que hemos hecho hoy. Por eso he querido tomar los 12 versos, porque tienen como eje central el testimonio, y eso estaremos explicando en un último sermón. Esto lo haremos para una mejor comprensión y para saber de lo que estamos hablando. ¿Amén? Bien. Dicho esto, es un hecho que cuando nos encontramos con versos como el que tenemos hoy delante, este versículo 6 en concreto, no es para nada fácil entender qué es aquello que el autor nos intenta hacer ver. No son lecturas fáciles de comprender de primeras. Podemos encontrarnos con la posibilidad que la interpretación que le demos sea la acertada de primeras, pero también podemos correr el riesgo de llegar a equivocarnos o simplemente acudir a esta porción de las Escrituras y no entender absolutamente nada de lo que tenemos delante. Todo es posible, acertar, equivocarnos o ni siquiera hacer el intento de comprender porque no hay quien se entere de nada. Todo es posible en cuanto a esto, pero no se preocupen, no se alarmen. Dios asumió esa carencia en este camino. Dios asumió esta carencia del hombre en su perfecto plan redentor. Dios es tan Dios que es capaz de hacer un plan perfecto a pesar de nosotros. ¿Entienden esto? No nos alarmemos. Por tanto, el miedo al error no puede paralizar nuestro intento de comprender lo que las Escrituras nos dicen. No podemos quedar paralizados por ¿y si me equivoco? Incluso en aquellas cosas que no tienen que ver con mandamientos específicos, explícitos. Bueno, esto no es un mandamiento, esto no lo voy a tocar. No. Si está en la Escritura, tenemos que mirar a ver qué significa y qué es lo que Dios nos quiere hablar para nosotros. Tenemos que intentar averiguar qué es lo que el Señor nos quiere revelar. Y este verso que tenemos hoy delante es de esos. No podemos pasarlo por alto. Ahora bien, eso no quita la responsabilidad que tenemos a la hora de hacer el intento de interpretar las Escrituras. O sea, tenemos que no cometer el error de que el temor nos paralice a la hora de interpretar, pero tampoco podemos decir, no hay que temer, el Señor asume. Atendamos las Escrituras de la forma en que nos dé la gana. No, para nada. Tenemos que tener cuidado y responsabilidad a la hora de hacer el intento de interpretar. El estudio y la interpretación de las Escrituras deben tener como tapiz y fundamento toda la solemnidad del pueblo. ¿Lo creen? Toda nuestra prudencia. Y se debe hacer desde la oración y la disciplina. No se puede atender la Escritura como si estuviéramos estudiando matemáticas o cualquier otra ciencia. La Biblia es la palabra de Dios. Y yo soy de los que piensan, ya me conocen, que además debemos también acudir y atender a todas las fuentes que tenemos a nuestra disposición para aprender y comparar aquello que hemos entendido en nuestra interpretación libre del texto. Dios nos ha dado la posibilidad de libremente intentar comprender lo que la Escritura nos enseña, pero sujeto bajo directrices, ordenanzas, restricciones y sujeciones. Y la historia que tenemos detrás forma parte de aquello que no podemos ignorar. Esto no significa que las interpretaciones de los conocidos como los padres de la Iglesia, la patrística y demás, ya sean apostólicos, apologéticos, posnicenos o teólogos y maestros contemporáneos, fueron o son infalibles en su interpretación. O sea, mira atrás porque atrás encontrarás la verdad. No estamos diciendo eso. Son falibles porque eran hombres como usted y como yo. No obstante, despreciar o ignorar la herencia que como cristianos tenemos es una auténtica temeridad.
y un desperdicio de recursos que con esfuerzos aquellos que estuvieron antes de nosotros hicieron la tarea que hoy nosotros estamos intentando realizar. Si nosotros hoy queremos dejar una herencia y que algo que hemos hecho aquí perdure, nos gustaría que 4, 5, 10 o 15 generaciones después se acordaran de lo que hemos hecho aquí e intentaran rescatar algo que nosotros aquí hemos hecho. No por señalarnos como increíbles, sino por aportar en el camino del Evangelio. Por tanto, ignorar todo lo que tenemos detrás es exactamente asumir que lo que nosotros hacemos hoy no se reciba mañana en otros. Así pues, tenemos que echar una vista atrás, sabiendo que no es Biblia, que no es inspirada, que no es infalible, pero son hombres de Dios que a lo largo de la historia nos han dejado el conocimiento y la sabiduría para poder atenderla y corroborarla con la interpretación libre que nosotros hacemos. ¿Me siguen? Dicho esto, directo al grano, en cuanto a lo que se refiere al agua y a la sangre que aparecen en esta porción de las Escrituras, tenemos que decir que han habido diferentes opiniones respecto a su significado a lo largo de esta historia, antigua y moderna, sobre todo en las fuentes posteriores a los padres apostólicos. Y permítanme compartirles las que he encontrado para después concluir con la que a mi parecer me parece la más acertada. ¿Amén? Y seguro que extraemos algunas riquezas en cuanto a todo esto. La primera interpreta el verso de una forma aplicativa y devocional. Con devocional nos referimos a esa forma de aplicar un texto que no tiene que ver tanto con una exégesis per se, utilizando las normas básicas de interpretación, sino más bien usar el texto para extraer de él una aplicación ajustada a las Escrituras, pero que no necesariamente es lo que el texto en realidad pretende decir. No interpreto exegéticamente lo que el texto dice, sino que sin salirme de la Escritura, tomo un texto y lo aplico de la forma puntual que el Espíritu me indica que haga. ¿Me siguen? Me gustaría decir, de paso, que aunque no me parece del todo mal hacer ese uso de las Escrituras, lo hemos hecho todos, cuando se aclara que solo es una aplicación de uso devocional, no es la forma más recomendable a la hora de interpretar un texto. No es la forma más recomendable. No me parece una tragedia, pero no es la forma más recomendable. En primer lugar, porque tomar un texto bíblico y forzarlo a decir algo que uno quiere que diga, aunque lo que diga no se ajuste a lo santo, no me parece apropiado, ya que el Espíritu inspiró al autor para decir algo en concreto y no lo que a nosotros nos interese decir. Obviamente que tomo un texto, lo aplico, lo explico, es una aplicación, no es una exégesis como toca. Quiere decir otra cosa, está bien, pero el texto inspirado quería decirte otra cosa y nosotros tomamos algo que quiere decir una cosa diferente y lo llevo a lo que yo quiero decir en ese momento puntual. Eso por un lado. Pero por el otro, piénselo bien. No hay ningún tipo de necesidad, ya que las Escrituras tienen recursos y provisión suficiente para poder hablar lo que el Espíritu te indica que hables en el momento que te indique que lo hables. O sea, a lo que me vengo a referir es que la Escritura tiene tanta provisión que no tengo necesidad de tomar una porción de las Escrituras, aplicarlo de una manera diferente que el texto tiene intención de hacerlo, pudiendo ir a otra parte de las Escrituras que habla concretamente de lo que yo quiero transmitir. ¿Por qué necesidad tengo de forzar un texto bíblico si tengo 20.000 porciones que van a hablar mejor de lo que yo quiero transmitir? ¿Me siguen? ¿Y qué si te repites? Repítete 1.000.000 de veces, es el texto que habla de eso, ¿no? Dicho esto y regresando al punto, la forma de aplicar ese texto devocionalmente es la siguiente. Se toman los dos elementos, el agua y la sangre, y se aplica su simbolismo bíblico, o uno de sus simbolismos bíblicos más relevantes. Por un lado, el agua como elemento de limpieza y purificación, y por otro lado, la sangre como elemento de expiación.
dos elementos indispensables, el agua y la sangre, aplicados a nuestro Señor Jesucristo, el cual, gracias a su advenimiento, muerte y resurrección, se nos aplica a nosotros. En otras palabras, gracias a Él somos purificados por agua y nuestros pecados quedan expiados por sangre. Pero la verdad es que esta forma de aplicar este verso con la purificación y la expiación me parece forzada y se aleja de lo que el texto literalmente nos quiere transmitir, lo que confirma lo que recién hemos mencionado al respecto de esta forma de usar las escrituras. Y es que aunque presentemos algo tan santo y tan bíblico como la purificación y la expiación, que tiene relación con la sangre y con el agua, obviamente, y ligarlo a esto no significa que el texto, en este caso, pretenda decir esto, pretenda ligarlo aplicativamente a esa forma de interpretar la sangre y el agua. ¿Me siguen? ¿Seguro? Gloria al Señor. Otros, vamos a ir rápido, otros han vinculado esta porción de las Escrituras directamente con lo que se conoce como sacramentos. Y utilizo esta palabra porque es la nomenclatura que se utiliza a la hora de exponer este argumento y que la Iglesia no se pierda. ¿Qué es lo que entendemos con sacramento? Un sacramento es la forma de nomenclatura más común en la historia para señalar esas ordenanzas establecidas por Cristo que reflejan externamente un beneficio y condición espiritual, algo que se hace desde fuera que refleja un aspecto espiritual interno. Tenemos que hacer una diferencia entre lo que el catolicismo romano entiende por sacramento y lo que la Iglesia primitiva y posteriormente la reformada entienden, o protestante entienden, de lo que es un sacramento. El catolicismo romano entiende como sacramento estos signos visibles que se muestran mediante ritos y sus elementos que otorgan una gracia puntual y que a la Iglesia se le ha concedido suministrar. Están estos sacramentos, estos utensilios, y yo te los doy a ti como Iglesia para que tú los suministres esta gracia. Aparte de eso, estableció la Iglesia Católica Romana como sacramento hasta 7 diferentes sacramentos que en realidad la Escritura no establecen como tales, como bien pudieran ser el matrimonio, la penitencia o la confirmación. Sin embargo, el cristianismo primitivo y posteriormente el protestante o reformado, aunque utiliza la palabra sacramento, lo hizo de forma diferente a cómo lo hizo el catolicismo romano. En primer lugar, porque solo entendía como sacramento aquellos establecidos por Cristo y registrados en el Nuevo Testamento, como lo son solo dos, el bautismo y la cena del Señor. Y por otro lado, aunque entiendan el efecto y beneficio espiritual de dicha práctica, o sea, hay un efecto espiritual en el bautismo y en la cena del Señor, no lo entendían como una gracia que se le dio a la Iglesia y que tenía la autoridad de suministrar. Es por eso que con el tiempo, y sobre todo en el cristianismo más actual, como bien pueden ser nuestros hermanos bautistas, dejaron de utilizar la palabra sacramento y utilizaron más bien la palabra ordenanzas, la ordenanza del bautismo y la ordenanza de la Santa Cena, para desvincularse de la idea católico-romana. Lo que a mi modo de ver es la mejor manera de denominar estos mandamientos y así es como nosotros lo hacemos. No utilizamos sacramento más que para asociarnos o intentar enseñar lo que, por ejemplo, hoy estamos enseñando. Más vale expresarlo como ordenanzas. Pero regresando al tema, esta postura sugiere que el texto que alude a agua y a sangre está apuntando directamente a dichos sacramentos o ordenanzas. El agua que apunta al bautismo y la sangre que apunta a la copa a la cual se participa de ella en la Santa Cena. Pero aunque esta forma parte de interpretar me gusta más que la aplicación devocional, creo que no refleja lo que en realidad el texto intenta revelar, ya que la forma en la cual está estructurada el verso y el propio contexto no señala ningún mandamiento, sino a la persona concreta de nuestro Señor Jesucristo. No se enfoca en mandamientos ni en sacramentos, sino que se enfoca en la persona. Por tanto, aunque tiene cierto sentido, no tiene que ver con esa interpretación, al menos a lo que vemos en cuanto al texto nos quiere enseñar y arrojar.
Otro argumento en cuanto al agua y la sangre es el que tiene que ver con su nacimiento. Esta postura tiene mucho sentido lógico, al menos a mí me parece, pero poco sentido hermenéutico. A veces la lógica que nos parece tiene muy poco sentido hermenéutico interpretativo. A tal grado de que todas las posturas, o sea, tienen tan poco sentido hermenéutico que todas las posturas que estamos mencionando y mencionaremos, exceptuando esta, están registradas en alguna parte de la patrística. Pero este principio tan lógico no está registrado en ningún sitio. Es muy moderno. No obstante, decimos que es lógico, ¿por qué? Por un lado, el texto hace alusión a un tiempo en el cual estos elementos se dan. El verso 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Vino, un tiempo determinado, vino. Por tanto, se puede ubicar el contexto desde el principio de la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué mejor principio que el propio nacimiento? ¿Me siguen la lógica? Y por otro lado, también tiene lógica aplicarlo al nacimiento de Jesús porque los elementos, tanto el agua como la sangre, están implícitos en cualquier nacimiento. Quien que haya asistido a un parto o cualquier persona que lo haya presenciado sabrá que el agua y la sangre son elementos imposibles de eludir en cualquier nacimiento. No obstante, aunque tiene sentido lógico, no tiene sentido hermenéutico. ¿Por qué? Exegético. Porque en primer lugar, nunca Juan relaciona la sangre y el agua en el contexto del alumbramiento, ni aquí ni en ningún otro lugar, sino con otros aspectos que nada tienen que ver con el nacimiento. Y sobre todo, porque Juan dice en el texto algo que descarta por completo este argumento. Verso 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, pero ahora dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Por tanto, no tiene sentido que Juan haga alusión o defienda una idea tan obvia como que un nacimiento tiene que ver con agua y sangre, como diciendo, la gente se cree que Jesús solo nació y hubo agua. Pues yo voy a aclarar que hubo agua y hubo sangre. Es completamente absurdo pensar que la defensa de Juan tenía que ver con los elementos que están implícitos en cualquier nacimiento, lo que nos hace entender que aunque tiene mucha lógica, tiene poco peso interpretativo. Vamos muy rápido. Otro más. Otra de las interpretaciones que me he encontrado, y esta es más interesante y tiene que ver con los elementos que salieron del costado de Jesús. ¿Sí? Esta es muy interesante. Dice la Escritura en Juan capítulo 19, versículo 34 y 35. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también la creáis. Hay mucha lógica. Como todos ustedes saben, Jesús fue crucificado en vísperas del primer día de los panes sin levadura. Por tanto, necesariamente tenían que descolgarlo y darle sepultura antes de que el sol cayera para que pudieran dar inicio al día de la fiesta. Para ello, lo primero que hicieron fue acelerar el proceso de la crucifixión, quebrando las rodillas de los crucificados. Esto es lo que hacían. Iban con una maza, un martillo y rompían las rodillas de los crucificados para que estos no pudieran tener fuerza para impulsarse y con la ayuda de las piernas y la sujeción de los clavos que les traspasaban las muñecas, poder impulsarse y tomar aliento. Al doblarles las rodillas, solo con la fuerza de las muñecas no era suficiente para incorporar el torso lo suficientemente alto para que pudieran tomar bocanadas de aire y por tanto se asfixiaban más rápidamente y podían descolgarlos más rápidamente de la cruz. Pero a Jesús no le partieron las piernas, porque expiró, entregó voluntariamente el espíritu
antes de que lo hicieran. Y esto no fue ninguna casualidad, sino que para que se cumpliera la Escritura, como dice en el Salmo 34, 20, Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Y qué similitud tiene ningún hueso quebrantado con Jesús en otro aspecto y figura de las Escrituras? Con el Cordero Pascual. Al igual que el Cordero Pascual no quebrantaría ninguno de sus huesos, a Cristo, incluso después de todo lo que le hicieron, ninguno de sus huesos se partió para que se cumpliera lo establecido por la profecía. Bien. Después de que el soldado no tuviera necesidad de quebrarle las piernas, ya que vio que estaba muerto, que había expirado, se tuvo que cerciorar de su muerte. Tuvo que averiguar de que no vaya a ser que me equivoque desde lo alto de la cruz, yo aquí abajo, lo descuelgue y sigue vivo. Entonces, ¿qué hicieron? La mejor manera para cerciorarse de que Jesús había muerto era tomar la lanza común que tenían los soldados que oficiaban las crucifixiones que estaban a los pies de la cruz y traspasar su costado para que no hubiera ningún tipo de duda de que Jesús había fallecido. Lo que no sabía este soldado, que como el resto de personas y sucesos, seguía cumpliendo el plan profético de Dios en cada acción, por mucha barbarie que ésta tuviera. Porque todo estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Ya se escribió antes que sucediera, y aquellos que creían que satisfacían su ira, su enojo o su labor, lo único que eran títeres del Dios omnipotente, haciendo que todo se cumpliera al pie de la letra conforme Dios dictaminó desde antes de la fundación del mundo. Y es por eso que leemos en Zacarías, capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y ahora dice, y mirarán a mí, al que traspasaron. Por tanto, cuando este soldado se cercioró de la muerte de Jesús, no estaba cumpliendo otra cosa que la profecía que desde el cielo se dictaminó. Al atravesar el costado, como bien hemos leído, salió de su costado tanto agua como sangre. Científicamente, cuando se sufre un traumatismo tan severo como el que padeció Jesús, el agua y la sangre se acumulan tanto en la pleura como en el pericardio. Eso provoca que al ser atravesado por una lanza saliera de su costado al instante tanto agua como sangre que se acumulaban en esas zonas en su interior. Y lo hicieron, como dice la Escritura, inmediatamente. Una de las películas, no recuerdo cuál película fue, que representa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en cuanto le atraviesa el soldado la lanza, sale como una aspersión de sangre y de agua que me parecía exagerado, pero parece ser que científicamente cuando se acumula la sangre en la pleura y en el pericardio de esta manera, cuando se atraviesa el costado de esta manera, sale así, de exagerado. Eso se conoce como derrame pleural y derrame pericárdico, pero bueno, eso es otra cuestión. Por tanto, tenemos en esta interpretación histórica los dos elementos, el agua y la sangre, vinculados a Jesús de una forma clara y directa. Pero hay algo que se debe añadir que aún le da más peso a esta interpretación. Si se dan cuenta, el texto no solo menciona el agua y la sangre como lo hace Primera de Juan, sino que además menciona el elemento que envuelve todo el relato. ¿Y cuál es el elemento que envuelve todo el relato desde el versículo 6 hasta el versículo 12? El testimonio. Juan 19, 34, 35, donde hemos leído el relato de este soldado, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y ahora añade, y al que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Aunque este no es el centurión que encontramos en los sinópticos,
aquel que dijo en Marcos 15:39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado y dijo verdaderamente era hijo de Dios. Son dos personas, uno es un centurión que está enfrente y otro es un soldado que le atraviesa, que está por al lado. También se vincula su presencia y sus acciones con el testimonio que posteriormente se daría de la cruz. Prueba, lo estamos leyendo hoy. Lo que nos da similitudes muy parecidas con Primera de Juan, no solo por el agua, no solo por la sangre, sino también por el testimonio. ¿Qué les parece? Pero aunque es una buena conexión y una buena forma de interpretar, y la verdad que es la que más me gusta, en realidad, es la que más me gusta, hay un elemento que la debilita, y es que en Primera de Juan señala, como hemos dicho anteriormente en cuanto a su nacimiento, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no que se marchó o que al final sino que vino. Qué lástima, me gustaría que fuera ese, o el que se asemejara más. Por tanto, necesariamente la interpretación de Primera de Juan no puede ignorar este detalle que alude a cómo es que Jesús vino y desvinculó así, y desvincularlo, así, de esta información que nos da Juan. No podemos ignorar que vino, tenemos que incluirlo en el texto, y lo desargumenta un poco. Bien, pues después de haber mencionado algunos argumentos, unos con más sentido que otros, este que traeremos para finalizar es el que, en mi opinión, es el que probablemente sea el acertado, ya que reúne todos los elementos para que así lo sea: históricos, hermenéuticos, teológicos, etc. Y el argumento es el siguiente: que el agua y la sangre apuntan al bautismo y al sacrificio, al bautismo de Cristo y al sacrificio de la cruz. Y ahora les voy a explicar por qué. Para explicar esto, es necesario volver a recordar lo que de continuo hemos estado hablando en nuestra exposición de Primera de Juan. Y esto no se puede ignorar a la hora de estudiar las Escrituras. Y no es otra cosa que el contexto en el cual la carta de Juan fue escrita. Y la forma en la cual Juan, de alguna manera lo que nos indica el texto de lo que Juan tenía en la mente, no lo podemos saber obviamente, pero lo que más nos indica que tenía en la mente a la hora de hablar de esta manera durante toda la carta. Como todos ustedes saben, otra vez, el pensamiento gnóstico ya se estaba comenzando a establecer por aquella época. Ya estaba empezando a fraguarse. ¿Ya recuerdan un poco por dónde voy? Vale. Pensamientos como la separación entre la carne y el espíritu, aludiendo a que mientras que la carne es pecaminosa y el espíritu puro, estos no pueden mezclarse entre sí. Y por tanto hacían una dicotomía muy extrema. La carne es una cosa, el espíritu otra. La carne no puede mezclarse con lo santo, el espíritu no puede mezclarse con lo pecaminoso. Pensamientos que dieron lugar a las primeras controversias y herejías cristológicas. Ustedes saben que las mayores herejías y los mayores debates giraban en torno a la persona de Jesús en los primeros siglos. Era de lo que se debatía. Herejías cristológicas, discusiones cristológicas, que enseñaban, entre otras cosas, que Jesús no había venido en carne. O que el que murió en la cruz no era la persona divina, sino solo la persona humana. ¿De cómo ya va tomando forma esto? Entre estos herejes se encontraba uno conocido como Cerinto. Cerinto fue un maestro religioso que vivió hacia finales del primer siglo, principios del segundo, considerado como hereje por el cristianismo. Se dice que vivía en Asia Menor, en la región de Éfeso, lo que marca la cercanía con el apóstol tanto por fecha como por ubicación. Sabemos que Juan terminó sus días cuando murió en Patmos. Sabemos que Juan terminó sus días a finales del primer siglo y lo hizo en la ciudad de Éfeso o inmediaciones. Por tanto, Juan no solo conocía el pensamiento gnóstico, sino que además era cercano a sus promotores más preeminentes como Cerinto, por tiempo y por cercanía, el Asia Menor. Se conoce de Cerinto y sus herejías no tanto por
documentos de su autoría, sino más bien por aquellos que escribieron en contra de él. O sea, no hay documentos de Cerinto hablando de herejías, pero sí hay documentos de la patrística hablando de Cerinto y sus herejías. ¿Me siguen? Como Ireneo de Lyon o Eusebio de Cesarea. Ireneo de Lyon, en su obra Contra los herejes, libro 1, capítulo 26, sección 4, dice, haciendo alusión a Cerinto, que Jesús no nació de una virgen. Esto no lo dice Ireneo de Lyon, cita lo que dice Cerinto. A Jesús que nació de una virgen, que Jesús no nació de una virgen, sino que fue hijo de José y María, según el curso ordinario de la generación humana, aunque más justo, prudente y sabio que otros hombres. Y después del bautismo, Cristo descendió sobre él en forma de paloma desde el principio supremo. Y entonces anunció al Padre desconocido e hizo milagros, pero al final Cristo se apartó de Jesús y Jesús sufrió y resucitó, mientras que Cristo permaneció impasible. Noten la herejía de Cerinto. ¿Lo han entendido lo que he dicho? Está diciendo que Jesús no tuvo una concepción virginal de su madre María, sino que José era su padre biológico. Y que descendió en el momento del bautismo el Mesías en forma de paloma y se marchó de él antes de morir en la cruz. Una dicotomía total entre la persona humana y el Mesías divino. Además, Ireneo dijo en su tercer libro Contra los herejes, en el capítulo 3, sección 3, haciendo alusión en esta ocasión a Policarpo de Esmirna respecto a lo que dijo de Cerinto, lo siguiente: hay quienes oyeron de Policarpo, discípulo de Juan, Policarpo, el discípulo del Señor, que entrando a bañarse en Éfeso y viendo dentro a Cerinto, salió corriendo sin bañarse diciendo: huyamos, no sea que hasta el baño se derrumbe, porque Cerinto, enemigo de la verdad, está dentro. ¿Quién sería Cerinto para que Juan dijera: vámonos de aquí que se nos cae el techo? Esto dice mucho, porque bajo muchos techos estamos a veces nosotros sin miedo. En cuanto a Eusebio de Cesarea, en sus obras Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 28, dice: Cerinto enseñaba que el reino de Cristo sería terrenal, compuesto de placeres carnales y deseos sensuales, una completa herejía. También enseñaba doctrinas extrañas acerca de Cristo, además de ratificar menciones hechas ya por Ireneo, que no vamos a volver a leer. Por tanto, encontramos en Cerinto uno de los culpables tanto del docetismo como del gnosticismo, que hacía alusión a estos aspectos heréticos contra la persona de Cristo que encontramos en los primeros siglos de la Iglesia. Síganme, eso provocó que a finales del primer siglo, y sobre todo por la parte del Asia Menor, estas herejías tomaran fuerza, sobre todo aquellas que sugieren algo que se conoció posteriormente como el adopcionismo, que es esto que acabamos de mencionar. El adopcionismo, como su propia definición sugiere, apunta a una adopción de Dios sobre aquel que tiene que ejercer la mesianidad. En otras palabras, Jesús no fue el Hijo de Dios preexistente consubstancial con el Padre, sino que nació como un hombre natural de José y María y que en un momento puntual, por sus méritos, fue escogido y adoptado para ser el Mesías que redimiría al mundo. Esta adopción se inicia en el bautismo de Jesús por Juan en el Jordán, cuando al Padre abrió desde el cielo, y termina antes de morir en la cruz. ¿Me siguen, verdad? En otras palabras, es como si la persona divina del Mesías hiciera morada en la persona humana de Jesús en un momento puntual y determinado. Completamente absurdo. Este pensamiento, síganme por favor, este pensamiento que se acuñó como adopcionismo, que nació con Cerinto, o al menos con sus ideas, no se constituyó de una manera directa, sino que fue paulatinamente, poco a poco, adaptándose y consolidándose en el tiempo. Teodoro de Bizancio, siglo II, Pablo de Samosata, siglo III, y escuchen, grupos ebionitas, un sector del judaísmo creyente en Jesús que no podía asumir la divinidad del mismo.
Eran judíos que guardaban la ley, que se separaban de todo, que guardaban los mandamientos, que creían en Jesús, pero no decían que Jesús era divino. Hacían una interpretación del Mesías completamente errada, alejada de las Escrituras. Todos estos fueron responsables de la segregación de esta herejía, que antes, durante y después fue señalada como tal. Por tanto, conociendo el contexto, entendemos el porqué, todas las alusiones del apóstol Juan en cuanto a la humanidad y en cuanto a la divinidad de la persona de Jesús de Nazaret. Y entre ellas, la que encontramos en el versículo 6. Este es Jesucristo. Tengan en la mente todas estas herejías. Y Juan ahora dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Entienden esto? Podemos ver cómo Juan hace alusión a que Jesús el Mesías no solo estuvo en el momento del bautismo, sino también en el momento de la cruz. No fue un hombre cualquiera que fue investido como el Mesías en el momento del bautismo y antes de morir en la cruz se marchó. Juan está diciendo, el Mesías que fue bautizado y señalado por el Padre y el Espíritu lo selló, este es el mismo Mesías divino que descendió del cielo, que murió en la cruz del Calvario, no solo por agua, sino también por sangre. Que Jesús no fue un hombre normal y corriente que fue señalado por el cielo. Que Jesús no fue una persona que alcanzó méritos para ser algo, que del cielo vino la deidad hecha carne. Dejando a todos aquellos que podían llegar a ser influenciados por estas corrientes, cuál es la verdad y cuál es la herejía. Por eso que esta forma de interpretar esta porción de las Escrituras es, en mi opinión, la más acertada en todos sus factores interpretativos, porque se sostiene en cuanto a contexto histórico, porque se sostiene en cuanto al contexto de la propia carta del apóstol Juan y su intención de protección en cuanto a las herejías cristológicas que emergían en el primer siglo, porque se sostiene en cuanto a la exégesis que hacemos y porque respeta las reglas hermenéuticas de interpretación. Por tanto, podemos decir con bastante seguridad que cuando Juan hace alusión a que vino por agua y por sangre, está hablando del bautismo y de la sangre derramada en la cruz. Diciendo que el Jesús que murió, el Mesías que fue bautizado, es el mismo Mesías que también fue crucificado. No existe adopcionismo. El que vino, murió, y el que murió, resucitó. Conclusión, mis hermanos, podemos aprender de todo esto mucho acerca del conocimiento histórico respecto a este tipo de interpretación. Pero podemos aprender de todo esto algo más que detalles históricos de interpretación, que, como hemos dicho, son muy importantes y valiosos. Más bien podemos apreciar en todo esto cómo Juan, al igual que el resto de los autores de las Escrituras, señalan con precisión quirúrgica quién es el Mesías prometido. ¿Quién es el Hijo de Dios que viene a redimir el mundo? Estas verdades bíblicas nos enseñan algo que no podemos poner en tela de juicio, y es que el Jesús de las Escrituras es el Jesús en el cual tenemos que depositar nuestra fe. No otro Jesús, no una interpretación de terceros, no algo que le falte, no le puede faltar ni sobrar nada. El Jesús bíblico es el Jesús que salva. No es algo que interpretaron a lo largo de la historia, no es algo que nos podamos encontrar antiguo o moderno o lo que sea. El Jesús bíblico es el Jesús de la fe que salva.
No es suficiente que fue el Mesías de Israel y con las directrices del concepto mesiánico que se tenía en el primer siglo. Se tiene que creer que es el Mesías de Israel conforme la Biblia lo enseña. No es suficiente que fue escogido entre muchos hermanos para nada. No es suficiente creer que el Mesías solo es Dios y no es hombre. Tampoco es suficiente creer que solo es hombre y no es Dios. Tenemos que creer en el Cristo de la Biblia, el Mesías de la Escritura. Está escrito en la Escritura y no en otro lugar. Y es esa fe en Él la que nos salva. Porque como dice el mismo apóstol Juan en el versículo 12, y terminamos, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén a su palabra. Oramos al Señor. Inclina tu cabeza y vamos a orar al Señor.